Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Tomasio. En esta ocasión hablaremos de un caso que en algún momento de nuestras vidas lo hemos escuchado, pero que realmente no sabemos qué fue lo que sucedió. Y hoy, en esta oportunidad, les explicaremos los hechos de fondo, los controles y las formas de poder que se ejercieron. Antes de contarles el tema de hoy, saludaré a mis compañeros de la mesa de trabajo. Laura, bienvenida, ¿cómo está? ¿Lista para contarnos los hechos con todos los detalles? Buen día a todos, Natalia, me encuentro muy bien, con ganas de hablar de este caso de corrupción en Colombia. Juan David, como siempre, un gusto tenerlo de nuevo aquí. ¿Cómo va todo? Cuénteme. Hola a todos, muchas gracias Natalia, muy bien, y no, el gusto es mío de poder estar aquí otra vez compartiendo micrófonos. Bueno, me alegra mucho escucharlos, saber que están muy bien y que están preparados para el debut del tema que vamos a hablar hoy. Y sin más preámbulos, iniciemos. Hoy les contaremos lo que sucedió con el caso de Agroingresos Seguros. Efectivamente, oyentes, un caso que desde que salió en el 2007 dejó mucho de qué hablar y que hasta la fecha en el 2021 ha seguido dando de qué hablar. Quiero empezar por contarles quién fue el principal personaje que estuvo implicado en todo esto. Es importante conocer con quién estamos tratando. Pues les cuento que fue Andrés Felipe Arias. Yo estoy segura que todos en algún momento hemos escuchado algo de él. Pues bueno, según El Espectador, este hombre nació en Medellín en 1973. Se graduó como economista en la Universidad de los Andes, hizo una maestría en economía en la misma universidad, luego consiguió una beca para hacer un doctorado en la Universidad de California en Estados Unidos. Todo un genio. La verdad que las noticias lo mencionan que era extraordinario en su trabajo y muy eficiente. Arias volvió a Colombia para ser parte del gobierno de Uribe. Quiero que estemos muy atentos en esta parte que viene porque aquí es donde se desprende todo. Arias llegó primero a ser director de política macroeconómica del Ministerio de Hacienda y luego se desempeñó como viceministro de Agricultura. Finalmente, con tan solo 32 años, fue ministro de Agricultura en el 2005. Desde el principio, Uribe mostró su afecto por Arias, hablaba con orgullo de él y de los planes que tenía para el ministerio. Eran muy unidos. Hasta ahí todo va bien, unas buenas relaciones y todo pinta perfecto. Pero ahora, Laura nos va a contar en qué consistió el programa para escuchar y saber qué fue lo que realmente pasó. Laura, cuéntenos, ¿en qué consistió el proyecto Agroingresos Seguros? Natalia, para comprender acerca del programa de Agroingresos Seguros, es importante situarnos en el panorama de una Colombia del año 2007, la cual vivía un conflicto armado, y el presidente de este tiempo era Álvaro Uribe. La población campesina estaba muy afectada por la guerra que se vivía con la guerrilla. Además de esto, la exportación e internacionalización de productos no les dejaba muchas ganancias, y muchas de las políticas no los favorecían. Por lo tanto, este hombre que mencionó Natalia, es decir, Andrés Felipe Arias, o más conocido como Uribito, siendo el ministro de Agricultura, crea este programa que consistía en beneficiar a los agricultores para que realicen proyectos de reconversión de cultivos. Esto para promover la productividad y la competitividad en este sector. También este programa prometía reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía, para que tuviera un mayor índice de ingresos. Esta propuesta se cobija bajo la Ley 1133 de 2007, la cual establece que se destinará 500.000 millones de pesos anuales, los cuales servirían como línea de crédito con la tasa de interés más baja en el mercado para los productores agropecuarios, es decir, para los campesinos. Las condiciones del préstamo abarcan una tasa del interés del DTF, es decir, del depósito a término fijo, del menos 2%. Se otorga un plazo de pago hasta de 15 años. Asimismo, otro incentivo que promete el programa es el relacionado con la capitalización rural, la cual consistía en un aporte de dinero a favor de los productores del sector agropecuario que desarrollen proyectos de inversión nuevos, en predios propios o en arriendo, que quieran hacer algún tipo de modernización, por lo cual se les brindaría un abono al saldo del crédito que contraiga al productor para financiar las actividades de inversión. Es decir, que se financiaría hasta el 40% de la inversión realizada para los pequeños productores y hasta el 20% de los medianos y grandes productores. Otro de los factores que tenían como objetivo beneficiar a los productores agropecuarios era que a través de la convocatoria pública de riego y drenaje ofrecerían un apoyo a proyectos que tengan como finalidad dar un manejo adecuado al recurso hídrico.
En esta se reconocería hasta el 80% del costo de construcción del sistema. Esto abarca materiales, equipos, movimientos de tierra, estudios y diseños, lo que equivale hasta 600 millones para proyectos prediales y hasta 3.500 millones para construcción o rehabilitación de distritos de riego, y varias alternativas que terminarían por fortalecer e incrementar los ingresos de la población campesina y contribuir al desarrollo en este sector agropecuario. Hasta ahí, todas estas propuestas suenan muy favorecedoras. Sin embargo, mi pregunta para Juan es: ¿qué fue lo que ocurrió después? ¿Estos apoyos económicos sí llegaron a los campesinos o quiénes fueron los realmente favorecidos del captura? Excelente pregunta, Laura. Y es de las preguntas que más se hacen cuando se habla de este tema. Si los campesinos no fueron los favorecidos, entonces ¿quién? Pero antes de contarles a detalle nombres y apellidos, los quiero poner en un contexto, y es en el contexto en donde se empieza a destapar esta olla. Como ya lo dijeron ustedes, Agroingreso Seguro comienza en el segundo mandato del expresidente Álvaro Uribe, todo desde el Ministerio de Agricultura. Unos meses después de su inicio y de que se diera a conocer la lista de personas que serían beneficiadas, llegaron al ministerio varias especulaciones sobre supuestas irregularidades en el Magdalena, donde se denunció que habían familias no campesinas recibiendo estas ayudas económicas del gobierno. En este momento, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Fernández Acosta, decide dar una rueda de prensa en la que negó todas las especulaciones, citando cuál era el verdadero trabajo del AIS o de Agroingreso Seguro. Abro comillas: Agroingreso Seguro fue creado para la reactivación y fortalecimiento del sector agropecuario. Cierro comillas. Asimismo, menciona que la lista oficial de personas beneficiadas estaba publicada desde el inicio del AIS. También toca el tema de las familias de Magdalena que estaban recibiendo estos subsidios y se defiende diciendo que ellos cuentan con todos los requisitos legales, que no hay ningún problema. Al mismo tiempo que asegura que existen 33.422 beneficiados y de que esta cifra, el 90% son medianos y pequeños productores. Hasta ahí todo bien, todo se creyó en el cuento. Además, días después de la rueda de prensa, el ministerio suelta un comercial en el que se pueden ver a campesinos hablando de cuánto dinero han recibido del Estado. Claramente el contenido del comercial fue falso. Es un gran ejemplo del poder simbólico, ya que el ministerio, haciendo uso de los sistemas de comunicación, utilizó el poder para engañar a los colombianos. Pero ahora sí, le resuelvo su pregunta, Laura. Y lo que más nos interesa: ¿quiénes fueron los que realmente se beneficiaron con los dineros del Estado? Esta lista la encabeza Roberto Vives Lacutir, y de ahí para abajo sus hermanos, y yo lo voy diciendo cuando vayan cambiando el parentesco. Entonces empieza él recibiendo más de 1.300 millones de pesos. Sigue su hermana Silvia Roses Vives recibiendo más de 479 millones de pesos, María Teresa Vives con más de 348 millones, Patricia Vives Lacutir con más de 465 millones. Aquí cambia un poquito el parentesco y se mete a la cuñada y esposa de Juan Ignacio Vives, Silvia Rosa Campos, con más de 438 millones. Después saltamos al hermano menor, Álvaro Luis Vives, con más de 896 millones, Margarita Vives con más de 787 millones, José Francisco Vives con más de 552 millones. Aquí saltamos a los primos: Alfonso Vives Caballero con más de 843 millones, Alfonso José González Vives con más de 750 millones y finalmente Andrés Vives Prieto con más de 827 millones. Cabe resaltar que de los Vives Dangond Lacutir, o sea, la familia que acabo de mencionar, fueron beneficiarios del Estado y casualmente varios dieron aportes a las campañas del expresidente, particularmente Silvestre Dangond Lacutir en campañas del 2002 y 2006. Asimismo, por recibir subsidios agrícolas no reembolsables salieron salpicados familiares del exministro Olguín Santos y dos tíos del exgobernador del Valle, Juan Carlos Zavalla. Y finalizando con esta lista tan larga, la ex reina, actriz, diseñadora y presentadora Valeria Domínguez, por casi recibir más de 360 millones de pesos, que fueron reclamados con excusa de poner un sistema de sembrado en un predio llamado La Faena, la cual era propiedad de la familia Dávila Jimeno y a la cual pertenecía el señor Juan Manuel Dávila, que en ese tiempo era novio de la actriz. Cabe resaltar que el mayor de los delitos fue fragmentar las tierras y ponerlas a nombre de los mismos familiares para así que cada uno recibiera los beneficios del Estado. Hasta el día de hoy, Valeria ha sido la única de los mencionados que fue absuelta de todos los cargos por comprobar
comprobarse su inocencia. ¿Cómo les parece? No, pues Juan David, increíble esta situación, increíble cómo se demostró y se demuestra todavía los poderes tanto políticos, económicos y simbólicos. Importante que es la opinión pública para estos casos, ¿no? Sí, importantísima. Y quiero resaltar algo, y es que Valeria ha sido la única que fue absuelta de sus cargos porque ella misma admitió haber firmado los documentos que le dio en ese tiempo su novio bajo la confianza de que era novio, y eso fue la única prueba contundente que el juez vio para dejarla libre de todos los cargos que le habían puesto. Bueno, me alegra saber eso. Cuéntenos, Laura, ¿usted qué opina? Natalia, considero que este caso abarca distintos tipos de poder, lo que termina por explicarnos por qué es un caso tan conocido de corrupción. Y es que las personas que terminaron beneficiadas fueron los más ricos, y los que de verdad necesitaban este programa terminaron afectados. Así es, Laura. Terminan siendo afectados realmente los campesinos. Sabemos que era un programa no para los pobres, era para los agricultores, para los medianos y grandes agricultores, pero finalmente se lo quedaron las familias grandes. Pero bueno, quiero que se acomoden porque este es el inicio de una tragicomedia. Sí, señores, pues el 19 de julio del 2011, la Procuraduría, que para ese momento se encontraba como procurador el bien conocido aliado del Centro Democrático, Alejandro Ordóñez, él encontró culpable a Arias en ese momento, lo destituyó y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 16 años. Luego, el 3 de julio del 2014, la Corte Suprema lo declaró culpable por 2 delitos. El primero, la celebración indebida de contratos con los requisitos mínimos legales, y con el segundo, peculado a favor de terceros, dándole una condena por 17 años y 4 meses. Casi nada, ¿no? Pero ¿cómo les parece que días antes de la condena, Felipe Arias huyó de la justicia? ¿Y ustedes saben por qué creen que lo hizo? Natalia, probablemente para encubrir o para beneficiar al presidente, el entonces presidente Álvaro Uribe, se me ocurre. Efectivamente, Laura, por ahí va la idea, pero se la voy a aclarar más. Mire, para ese momento, que fue en el 2009, que una revista destapó esta noticia, se empezaron a destapar otros procesos ilegales que pasaron durante el gobierno de Uribe. Si analizamos un poco la situación, no entenderíamos por qué Arias huyó si sabemos que la justicia colombiana, primero, es irregular, segundo, es flexible, y si él hubiera cumplido con los ciertos requisitos, la condena hubiera podido reducirse. Pero les voy a contar la real causa. Fue que Arias salió del país porque el señor Uribe le ordenó salir del país para que la justicia no le ofreciera los famosos beneficios de: si usted habla, su condena será reducida; si nos cuenta la verdad, su condena será reducida. Esa fue la real causa por la que este hombre salió. Hasta este punto podemos ver que el poder político, económico y simbólico sigue manifestándose, y yo creo que no necesito explicar muy a fondo porque está muy literal. Y realmente lo que evidencia este Arias sirvió para llevar a cabo una política que consistió en devolver favores a las personas que aportaron para la campaña de Uribe. Básicamente el proyecto de Agroingreso Seguro sirvió para eso, fue realmente evidente. Fue una política disfrazada de una política agraria, diciendo que iban a favorecer a los campesinos cuando realmente no fue así. Arias siempre estuvo consciente de lo que estaba pasando. Él tal vez nunca se robó ninguna plata de esto, pero permitió que se la robaran. Estuvo presente porque era el ministro de Agricultura. Así es, Natalia. Arias siempre supo lo que pasaba desde la creación del proyecto hasta la realización de él, y no hizo nada. La cosa no quedó así. A partir de lo que Natalia nos contó, él se fue, pidió asilo en Estados Unidos porque dijo que estaba siendo perseguido políticamente y que en Colombia no tenía derecho a la segunda instancia. Pero desde el 2016 las cortes estadounidenses lo arrestaron, y después de muchos recursos en el 2019 fue finalmente extraditado a Colombia. Cabe resaltar que su abogado de defensa fue el señor Víctor Mosquera. Según El Espectador, cuando Arias volvió al Centro Democrático, asegura que Arias no es un delincuente ni prófugo de la justicia. Uribe afirmó en una entrevista del 2019 que se sentían ofendidos por las decisiones sobre Andrés Felipe.
Con esto me gustaría preguntarles si alguno sabe qué es la vida de este hombre, de Andrés Felipe. ¿Saben en qué está, si sigue preso? No, Laura, realmente no sé qué está pasando en este momento con Andrés Felipe Arias. Sé que hubo mucha controversia por parte del Partido del Centro Democrático. La señorita Valencia también se pronunció en sus redes sociales de Twitter diciendo que él no era un prófugo de la ley, y otros pueden que mencione que no es un criminal, que efectivamente no lo es porque no ha matado a nadie, pero cometió un delito y tiene que pagarlo porque huyó. Pero cuéntame en la actualidad cómo está la situación de este señor. Por supuesto, le cuento, Arias sigue pagando su condena de 17 años, 4 meses, y su última audiencia como testigo sobre el caso de Agroingreso Seguro fue el 23 de marzo. Además de esto, en estos días, en realidad el pasado Viernes Santo, el 2 de abril, él obtuvo un permiso extramural por 3 días para salir y poder reunirse con su familia. Entonces hay un video que circula por las redes sociales y un debate sobre por qué se le dio el permiso a este hombre. El exministro solicitó una revisión de su condena por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para poder acortar su pena. Y esto es básicamente lo que se sabe de él en la actualidad. Muchas gracias por esa información, Laura. Bueno, realmente podemos concluir y quisiera que debatiéramos un poco este tema de los poderes políticos que se ven ejercidos en esta situación. ¿Qué opinan? ¿Qué creen? ¿Y qué esperan? Creo que uno queda como un poco como sin aliento después de toda la información, de todo lo que rodea como este escándalo. Y definitivamente aquí se puede ver una lucha de poder por ambos lados. Una lucha de poder político, una lucha de poder simbólico, quién roba más, quién tal vez tiene más poder para poder usarlo en su conveniencia. Siento que este proceso se ha demorado mucho por el hecho de que Álvaro Uribe está presente. Sí, Juan. Además de esto, yo me pongo en el papel de los agropecuarios, de aquellos campesinos que decidieron invertir y creer en este programa del Estado, que pusieron su nombre de sus tierras, que hicieron todos los pasos, todos los parámetros para que pudieran invertir, pudieran modernizar, pudieran mejorar sus ingresos, pudieran incrementarlos, y a la final no recibieron nada, a pesar de que creyeron en una autoridad. En este caso, el ministro, nada más y nada menos, el ministro de Agricultura, no sirvió para nada. Es un caso preocupante, porque si no podemos creer en nuestros mandatarios, entonces ¿en quién creemos? Así es, digamos que el resumen de esto es, creería yo, es una sensación de injusticia, de que realmente al final, solo hasta el final, la opinión pública nos muestra la realidad de los casos. Como decía Juan David, el tema de que Uribe esté presente dilató un poco la situación y se dilató casi 3 años en el momento en el que Arias pidió ese auxilio en Estados Unidos, pero realmente es algo que él tenía que enfrentar porque él siempre estuvo presente y él sabía lo que estaba pasando. Permitió que se robaran más de 44.000 millones de pesos. Entonces, para muchos en este punto, el tiempo de los 17 años y 4 meses para Arias es mucho y es injusto, pero él tiene atenuantes y tiene agravantes, y los agravantes es que era consciente de muchas cosas de lo que estaban pasando en ese momento. Seguimos teniendo presente las formas de poder, son muy evidentes. Poder simbólico siempre ha estado presente y siempre le ha colaborado al poder político, que en este caso está el Estado y todos los políticos de ahí al ladito, y la parte económica. Los fines económicos siempre están pasando por encima de los sociales y de los importantes. Queridos oyentes, muchísimas gracias. Mesa de trabajo, muchísimas gracias por sus comentarios, información. Esperamos les haya gustado, esperamos hayan entendido la situación y sigamos analizando los poderes y las formas de poder en las que nos encontramos, y no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo entero. Nos vemos en una próxima emisión. Muchísimas gracias. Hasta luego.